Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a una nueva actividad de la empresa Zephyr Implants con su representante en Argentina, Acher Argentina. Yo soy Marcelo Dawid, soy representante comercial de la empresa Zephyr en Argentina. Y bueno, con mucho gusto estamos aquí para realizar una entrevista con el doctor Matías Caradonti. Sí, el doctor Matías Caradonti es una persona joven, es una persona que empezó con la actividad desde hace aproximadamente 5 años y ya ha experimentado una muy buena actividad y una muy buena carrera en su especialidad. Así que con mucho gusto vamos a recibir a Matías. Hola Marce, ¿cómo estás? Buen día. Hola Mati, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien. Ante todo te agradezco muchísimo el que nos acompañes. Para nosotros es muy importante, tanto como Acher, empresa que representa a Zephyr, como el Zephyr, una empresa suiza a la cual representamos. Para nosotros es muy importante tener un contacto con los médicos de nuestro país y que bueno, nos cuenten su experiencia, nos cuenten cómo está el panorama de la cirugía transgénero en Argentina. Recordémosle a los que nos están escuchando que a partir de la sanción de la Ley de Igualdad de Género en el año 2009, la actividad en Argentina, bueno, se ha vuelto más específica, más seria. Hay muchos médicos jóvenes como vos que están empezando a trabajar esta especialidad y bueno, por eso nos interesaba conocer tu experiencia. ¿Por qué no nos contás un poquitito, Mati, un poco tu historia como médico especialista urológico y cómo llegaste a especializarte en cirugía transgénero? Bueno, yo empecé mi carrera de médico en la Universidad de Buenos Aires, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Luego hice mi especialidad en la residencia de urología en el Hospital Aeronáutico Central, que es un hospital que depende de la Fuerza Aérea Argentina. Luego pasé al Hospital Santoyani, que es un hospital público que queda en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí entré como encargado de la sección de cirugía reconstructiva, ya sea uretroplastías y todo lo que compete a la reconstrucción después de una cirugía, con la utilización de injertos locales o, digamos, autólogos distales, como por ejemplo injertos yugales, injertos linguales, injertos de algún tipo del cuerpo para utilizar una falencia que falta en el paciente por X situación. Ahí, perdóname, Luego, Mati, ahí en el Santoyani trabajás con un equipo. claro, yo luego de eso, bueno, empezamos con el tema de la cirugía transgénero. Lo que hicimos fue un comité de reasignación, así lo llamamos, o de transgénero, donde mi idea fue armar un equipo donde el paciente trans sea totalmente atendido en nuestra institución. O sea, nosotros estamos conformados por un equipo de varios médicos y licenciados, incluso administrativos. La idea mía y del equipo fue integrar al paciente al hospital, que no sea algo distinto a lo cotidiano, porque no deja de ser un paciente que necesita de la atención pública. Todos sabemos Qué, que qué- el qué 2012 es un importante, año. discúlpame, qué importante lo que mencionás, que sea un hospital público, ¿no? Sí, la verdad que yo a la salud pública y a la educación pública le debo mucho. Gracias a eso yo pude formarme
y siempre uno tiene que ser, digo yo, un agradecido. Y es una forma de Exacto. devolverle a la sociedad lo que la sociedad, directa o indirectamente, ayudó a uno. Y bueno, y surgió esto del comité de transgénero, que está formado por varias especialidades, cirugía plástica, donde, bueno, hay médicos Marcelo McFlán, Joaquín Perfaure, Micaela Taberna. Después en la parte de ginecología, donde está principalmente Belina Macara y María Yarade con Nancy López. Ellas se encargan más del tema de hormonización y la parte ginecológica. Después está la parte de infectología con Silvia Mm. Herrera, la parte de asistente social para darle un... Siempre digo lo mismo, nuestra primer paciente, a través de ella le pudieron conseguir un trabajo, entonces es importante el asistente social, ver qué situación está y demás. Esa está a cargo de Nadia Rosulian, y después está en la parte de psicología, está lo que sería Andrea Orton, que también es muy importante en el apoyo por todo lo que genera, digamos, el contexto de cada paciente, que ellas estén más encima de ellas para ayudarlas en lo que necesiten. Después está la parte de, bueno, de anatomía patológica para todo lo que es esto, los administrativos y el equipo de urología, que está, bueno, desde el jefe del RE, que la verdad que siempre a mí me dio el espacio para poder hacer lo que uno tenga ganas en el buen sentido y siempre apoyado por él. Después están mis compañeros del staff, el doctor Barcasi, el doctor Iborra, el doctor Dip, el doctor Pérez y el doctor Hermácora. Y después, bueno, los residentes, Saldaño, Cirino, Guido, Mauro, bueno, ellos son todos el equipo. La A partir de eso, bueno, importancia, perdóname, la importancia de trabajar en equipo es bien. fundamental, porque cuando uno, por cualquier motivo, va a ver un médico, si sabe que hay detrás un equipo que lo respalda, un equipo que está detrás de su trabajo y de su experiencia, es fundamental. Sí, sí, tal cual. O sea, uno tiene que eh, trabajar en equipo para que el equipo, digamos, uno nunca es eterno y siempre tiene que saber que en algún momento alguien tiene que estar cuando uno no está, y está bueno que Claro. todos sepamos cómo manejarnos. Exacto, exacto. Esta charla va a girar mayormente con respecto a la cirugía de reasignación de sexo masculino-femenino, pero antes quisiera ver un poquitito muy rápidamente cómo está el tema de al revés, de FTM, de Female to Male, de las mujeres que deciden hacer una reasignación de sexo y el tema colocación de prótesis, tema faloplastía. ¿Cómo ves ese panorama en Argentina? Nosotros, yo te hablo de mi experiencia, siempre la experiencia es más abultada, digamos, de lo que serían las chicas trans, que es el hombre que tiene genitales al nacer y que quiere tener genitales femeninos. En el caso de lo que vos me referís, que serían los chicos trans, eh, siempre hay menos casuística, o por lo menos en mi experiencia. En Argentina yo he visto más o menos aproximadamente unos 50 pacientes, y de esos 50 pacientes, más o menos 10 pacientes son digamos, de chica al chico, o sea, chico Ujú. trans. Con respecto a la cirugía, obviamente es una cirugía más compleja. ¿Por qué más compleja? Porque acá, digamos, hay varias formas, digamos, de encararlo, pero por lo menos principalmente, y yo como con el equipo creemos, es, por ejemplo, un chico trans, lo primero que habría que hacer es una nexisterectomía, o sea, sacarle el útero, los ovarios y las trompas. Eso sería un primer procedimiento que se puede hacer en el mismo momento que se hace la parte de los genitales masculinos. Por otro lado, después nosotros el falo, hay varias formas de hacerlo. Siempre depende, digamos, del tejido, o sea, del tejido que tenemos del paciente, tiene que ver con la contextura, hay que ver lo que el paciente quiere, si quiere orinar de pie o no, hay que ver si quiere penetrar o no, o sea, hay un montón de cosas que uno tiene que evaluar, pero principalmente
para que ustedes tengan una idea, es del antebrazo, se puede sacar para hacer el tubo del falo, de la espalda, de la ingle, del muslo, ¿sí? Esos son, digamos, los lugares más habituales. Obviamente, como uno está llevando un tejido de un lugar a otro, el riesgo a que eso se caiga, como uno dice una necrosis, que sería el término médico, pero yo hablo para que todos entiendan, Exacto. eso, digamos, tiene mucho más riesgo, obviamente, para el paciente. Entonces eso lo debe saber. Pero una vez que Exacto. se implanta, digamos, el falo, a través de colgajo, libre o pediculado, demás, hay que esperar un tiempo, más o menos unos 6 meses, para colocarle la prótesis en el falo y las prótesis testiculares. Las prótesis en el falo, digamos, son importantes porque es lo que le va a permitir la penetración. Si no, no hay forma de que el falo tenga una rigidez. Exacto. Bueno, recordémosle antes de entrar a la cirugía de reasignación de sexo masculino o femenino, que a la audiencia que nosotros como H de Argentina representamos a Cefir, otra vez lo vuelvo a repetir, y que comercializamos las prótesis penianas para esta patología, ¿sí? Para los casos de faloplastías, son prótesis penianas inflables y maleables. Pero bueno, adentrarnos entonces otra vez en las neovaginas, en la reasignación de sexo masculino-femenino. Hablemos un poquitito, ¿cuáles son las cirugías de reasignación de sexo en este momento, las técnicas que se utilizan? ¿Qué es lo que puede esperar un paciente cuando dice, doctor, quiero realizar esta cirugía? ¿Cómo es la técnica? ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? Bueno, cuando uno habla de una genitoplastía feminizante, lo que debemos explicar al paciente es lo siguiente. Siempre digo lo mismo, hay que llevarlo a un término que entienda, ¿no? Que hablarle con un lenguaje, digamos, en un llano. O sea, el médico tiene que adaptarse al paciente, es importante eso, siempre lo reitero. Entonces, lo que le explicamos lo siguiente, nosotros con el pene vamos a utilizar lo siguiente, del glande vamos a usar lo que sería el neoclítoris. Uh-huh. Por eso es importante la preservación de todos los nervios que van por la parte dorsal del pene, que son los que van a permitir a la paciente tener una sensación, una sensibilización y lo que sería un orgasmo y una eyaculación. Igual. O sea que con el glande haces el clítoris. Tal cual. Después, el pene como que se denuda y la piel del pene, depende del largo del pene, ¿no? O sea, pene más grande, y eso tiene que ver con la hormonización y un montón de otras cosas. Pero bueno, uno lo hace en la evaluación, la primera entrevista que yo hago. Si el pene es muy largo, esa piel se usa y se invagina y se mete dentro de la cavidad. ¿Sí? Yo ahí tengo una foto, después si querés las vemos. Entonces, se mete dentro de la cavidad y usaríamos eso de revestimiento de la neovagina. O sea, el pene me va a servir para formar el clítoris y con la piel formar la estructura cavitaria. Eso se llama invaginación peniana. Eso Obviamente tiene que ver con el largo, eso tiene que ver con el largo de las neovaginas. El tamaño del pene depende de cuán larga o cuán profunda sea la neovagina. ¿Tiene algo que ver? No, porque cuando uno, ese es un paso. El otro paso es generar una cavidad entre lo que es el recto y lo que es la parte posterior de la próstata, ¿sí? Y de lo que es la uretra. Entonces, este punto es el más complejo. ¿Por qué? Porque ahí se genera una neocavidad y esa neocavidad uno tiene un riesgo de poder lesionar el recto. Por eso es una complicación que hay que explicarle siempre al paciente. O sea, es fundamental que entienda que el paciente se va a operar en forma sana y puede llegar a salir con algunas complicaciones como una colostomía si el recto se genera una ruptura y eso no se puede corregir, como uno dice, de primera y hay que hacer una colostomía. Entonces, es importante. Entonces, cuando yo genero esa cavidad, que la cavidad va desde 12 centímetros a 16 centímetros, yo lo que utilizo es la piel. Ahora bien, si el pene es chiquito, la piel del pene sola no me sirve. Entonces, yo tengo que recurrir a otras estructuras. Por ejemplo,
el escroto y parte del períneo que me van a servir junto con el pene para meterlos dentro de la cavidad. ¿Sí? O sea, se hace como un fondo de saco y se invierte hacia la neovagina. Esa es una forma, ¿no? Pero siempre es algo importante que tienen que entender que esta técnica, que sería lo que se llama vagina seca, porque se usa la piel, es una cavidad con un tope, ¿sí? El tope es como una vagina natural, entonces es importante que sepan los pacientes porque a veces ellas creen que la cavidad va a ser igual que la cavidad rectal, entonces es importante esa diferencia, porque si uno no se lo explica de antemano, puede generar un poco de angustia al comienzo. O sea, una paciente que quiera hacerse una neovagina, digamos, te puede decir, mira, yo creo que la profundidad de mi vagina debería ser de 14 centímetros, de 15 centímetros, o depende de otros, digamos, factores más allá de lo que quiera la paciente. Obviamente, o sea, una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que se puede. La anatomía es la anatomía. Uno puede generar mayores diámetros, para eso se puede utilizar lo que es el intestino grueso, ¿sí? Lo que es el colon sigmoide, y ahí es otro campo y se llama vagina húmeda. Yo personalmente lo que hago es utilizarla como una segunda instancia, porque la vagina seca, que es esto de usar el pene, el escroto y demás, eso puede tener algún problema, digamos, de que el tejido no se adhiera bien a la nueva cavidad, y eso puede generar una necrosis también, ese tejido se cae. Entonces, frente a eso, la vagina húmeda, que sería la parte del colon, la utilizamos para reestructurar de vuelta la neocavidad. Y ahí sí te podemos dar una mayor longitud de profundidad. Pero obviamente tiene otras consecuencias con lo que es la humedad constante de la vagina, con las secreciones y bueno, todas cosas que el paciente hay que tomarse el tiempo y explicarle paso a paso qué las cosas buenas y malas de cada uno. Pero es importante eso, o sea, explicarle desde cero qué cosas vamos a utilizar de su cuerpo y qué van a formar luego. Después, esos Exacto. serían los dos puntos más importantes. El del neoclítoris, hay muchos que han comenzado sin hacerlo, o sea, literalmente lo sacaban. Yo, por suerte, desde el primer paciente en adelante, a todos se los preservo y creo que el grado de satisfacción es un 100%, porque gracias a Dios nunca me tuvo ningún problema en ese aspecto y las pacientes sí tienen una eyaculación y un orgasmo que la verdad que a ella les sorprende, digamos, la sensibilidad que le queda y eso es muy gratificante. ¿Qué podés decir, Mati, con respecto, ya que mencionaste el tema orgasmo y demás, de las sensaciones? Digamos, esa neovagina tiene sensaciones que la paciente nota de su cirugía, su neovagina. Mira, el tema es el siguiente, la sensación la va a dar la estimulación sobre el neoclítoris. Como pasa, digamos, en cualquier persona que haga una penetración. En el hombre cuando penetra el glande es lo que da la estimulación erógena y en el clítoris la mujer. La sensibilidad obviamente son los nervios que tienen en la piel como cualquier otra parte, pero vamos, la sensación erógena la va a dar el dejar bien indemne los plexos dorsales y el clítoris. Y el tema del orgasmo y la eyaculación, obviamente hay que tener mucho cuidado porque al quedar la uretra mucho más corta, uno debe seccionar unos músculos para que esa eyaculación, digamos, no sea tan potente y sea más una eyaculación suave. Igual, obviamente, la parte hormonal y todo eso, digamos, altera un poco la consistencia del semen, pero, digamos, es importante ese paso porque si no es bastante ingrato, o sea, medio incómodo para el paciente y su pareja. Pero, Claro, digamos, la claro. sensación y la erógeno lo da el neoclítoris. O sea, por eso es un punto que capaz que es un punto muy delicado, que hay que tomarse su tiempo, y a veces si uno lleva la cirugía, mi primer cirugía me llevó en 6 horas. Ahora en promedio la cirugía la hago en 3 horas. Bueno, 1 hora le dedico a disecar bien el plexo, porque es importante que quede bien, que quede, digamos, que no quede duro,
disecar bien los cuerpos cavernosos, porque si uno los deja, eso genera una leve erección, entonces el paciente va a sentir un bulto. Entonces, es una cirugía muy delicada, es una cirugía muy detallista, es una cirugía donde hay que dar dos ítems. Uno es la parte funcional, ¿sí? O sea, y la parte estética, ¿no? O sea, son dos cosas importantes a conseguir con el paciente. Exacto, exacto. Vos mencionabas el tema de los tratamientos hormonales que hacen los pacientes previamente. ¿Eso puede generar algún problema en cuanto a un bloqueo de piel, en cuanto a una falta de piel para hacer su neovagina? Y en ese caso, ¿qué es lo que haces? Bueno, mira, con respecto a los tratamientos hormonales, en las chicas trans no cambia nada si se quieren operar, digamos, si están en un tratamiento hormonal o no. Lo que sí cambia en el tratamiento hormonal es en los chicos trans. Cuando uno hace una cirugía de chicos trans, que hay dos grandes grupos, que es la faloplastía y la metoidoplastía, que ustedes tienen, digamos, las dos prótesis, bueno, ahí sí es importante la hipertrofia del clítoris, que más o menos el tiempo estipulado son 6 meses. Igual siempre, siempre antes de dar un tiempo es, bueno, uno lo va evaluando, va viendo cómo está la longitud de ese clítoris, si va creciendo o no, porque de esa forma yo puedo lograr una metoidoplastia mejor o un mejor falo. En el caso de chicos trans, en el caso de chicas trans, la parte hormonal mucho no afecta el tema de la piel. O sea, sí, o sea, el tema de qué utilizo tiene que ver con la anatomía del paciente. Y obviamente Claro, a veces un poco los deseos, ¿no? Uno, si ve un paciente que es de una contextura chica y te pide una vagina muy grande, a ver, yo siempre digo lo mismo, yo voy a hacer lo que es armonioso al cuerpo, tampoco voy a hacer una exacto, vagina muy grande en una persona de 1,50 m, o exacto. viceversa. La idea es, digamos, que esa anatomía sea congruente con su físico y no algo, digamos, desproporcionado. Tampoco el falo, ¿no? De nada sirve. ¿Qué me pasa a veces? Que vienen los pacientes y dicen, yo quiero un falo de 25 centímetros. Y yo le digo, ¿de qué te sirve ese falo? Porque realmente una vagina femenina de nacimiento tiene unos 10 centímetros de profundidad. Entonces, Exacto. no sirve de nada un falo grande, sino un falo funcional. Entonces, para eso hay que explicarle, pero bueno, ese es el tiempo que yo me tomo con los pacientes para explicarle paso a paso y qué es lo mejor. No, digamos, yo quiero un falo de 25, no, porque no va a servir de nada y por más prótesis que le ponga, no va a poder penetrar nada. Entonces, es Claro, importante la charla. Lo mismo en las vaginas grandes o las vaginas muy chicas. exacto. Bien, déjame contarte, ya que mencionas esto, la experiencia que uno como persona de ventas cuando tiene que encarar una venta de una prótesis peniana a un hombre cis, bueno, se encuentra con esas preguntas, ¿no? Che, y con la prótesis yo voy a lograr un mayor tamaño, con la prótesis voy a hacer tal cosa, tal otra. Y entonces, bueno, uno tiene que bajarle sus expectativas y decir, bueno, no generes demasiada expectativa más de lo que tu cuerpo tiene. Tal cual. Es Eso sí, exactamente lo mismo. es una realidad. O sea, los hombres, los chicos cis que vienen a verme por el tema de disfunción eréctil, hay que explicarle que la prótesis lo único que va a generar es la dureza de su pene natural. O sea, no, Exacto, hay algunas técnicas, todo, pero digamos, tampoco es algo abismal lo que uno gana. Pero es importante exacto. siempre el médico, yo ahí le aclaro mucho siempre a mis compañeros y a los residentes, que es importante saber con quién uno está hablando enfrente. O sea, Claro, yo no le puedo hablar a todos por igual, con la misma terminología. Una cosa es hablar entre médicos, otra cosa es hablar entre médicos de la misma especialidad, otra cosa es hablar entre médicos y pacientes. Entonces, de nada me sirve yo demostrar lo que sea el paciente si el paciente sale de la puerta y no sabe nada. Entonces, siempre es claro. importante llevarlo a su interpretación intelectual. Por A eso es su importante realidad. Su realidad. tal cual, siempre, siempre. Es lo Claro, mejor la relación médico-paciente. claro. Y Mati, siguiendo con esta ruta de la cirugía,
de la neovagina. ¿Qué pasa después de la cirugía con la dilatación del espacio, del nuevo espacio de la vagina? ¿Qué es lo que usás regularmente? Y enganchado a eso, ahora vamos a decirle a la gente que nos está viendo la nueva oportunidad, la nueva prótesis de Cephir que ya va a estar disponible en Argentina en un par de meses. Contame. Mira, ¿Cómo dilatan la neovagina post cirugía? cuando uno termina la cirugía, lo que uno tiene que dejar es lo que se llama un tutor, que sería como un consolador, que digamos emula un pene, que lo dejamos dentro de la cavidad. ¿Eso para qué sirve? Para que quede como, digamos, para que el tejido que queda en contacto con la neovagina se adhiera, se generen nuevos vasos, se irrigue y eso quede totalmente pegado al tejido. Ahora bien, es importante eso, si uno no lo hace bien y demás, eso se puede prolapsar, como un prolapso en unos genitales femeninos nativos. Entonces, es importante que la paciente, se quede, digamos, con ese tutor unos 4 o 5 días. Yo en la técnica, yo le doy algunos puntos de fijación para, digamos, a nivel en la parte posterior, para eso que ayude, que no se prolapse, pero así igual es importante que se quede con ese tutor. Ahora bien, lo incómodo que tiene esta cirugía, que es principalmente el postoperatorio, porque el paciente tiene que quedar 4 o 5 días con ese tutor, que a veces es muy molesto. No todas las pacientes a veces lo toleran tan bien. Y obviamente tienen que comer lo menos posible para no generar, digamos, porque la neovagina está inmediatamente anterior al recto. Entonces, si hay materia Claro. fecal, eso puede contaminar. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que estamos esperando? Que yo ahí te hago un poco te adelanto. El stem vaginal. El stem vaginal que estoy esperando usarlo y mis pacientes también, lo que me va a permitir a mí es colocarlo dentro de la cavidad, se insufla, entonces sí o sí va a adaptarse bien en todo el contorno de la cavidad. A diferencia del tutor, que el tutor tiene un tamaño y si yo lo hice más chico, quedó tejido flojo. En cambio, Claro. el stem, al inflarse, va a adaptar y va a generar toda una compresión en toda la pared. Eso es mucho mejor y aparte, como queda fijo, el paciente va a poder tener una mayor movilidad que con el tutor, que por sí el cuerpo va a tratar siempre de sacarlo, siempre lo va a tratar de Exacto. expulsar. Pero bueno, eso es lo que Bueno, estamos esperando si lo quieren. aprovechamos, Mati, para mostrar a los que nos están viendo cuál es la prótesis, que es esta, ¿sí? A ver, no sé si se alcanza a ver bien. Este dispositivo es el que va, como decía bien Matías, el que va colocado en la neovagina, se llena de solución fisiológica y va a permitir una dilatación permanente. ¿De cuántos días, Mati, puede estar colocado post No, cirugía? nosotros lo dejamos 4 o 5 días. Con 4 o 5 días de dilatación alcanza como para que la mujer no sufra los riesgos que decía Matías, de que se peguen los tejidos, de que haya un prolapso. Esta prótesis ya va a estar disponible seguramente entre julio y agosto, ahora de 2020. Así que, bueno, me parece una linda oportunidad como para mostrarlo. ¿Qué pasa con la lubricación, Mati, después de la cirugía? ¿Qué es lo que recomendás en ese sentido a las pacientes? Mira, cuando nosotros empezamos con la vaginoplastía, hay 2 vaginas, secas y húmedas, como les dije. Si uno utiliza la piel del pene o del escroto y demás, eso se llama vagina seca. Seca porque literalmente es la piel. Entonces, es importante la lubricación con métodos artificiales, ya sea Exacto, lubricantes a base de agua, lidocaína, jalea, todo lo que permita, digamos, lubricar esa piel a la hora, digamos, de la dilatación y la penetración. Distinto es cuando uno usa una vagina húmeda, donde ya la misma secreción del colon va a permitir esa lubricación, digamos, del segmento de la nueva vagina. Es importante eso entenderlo porque si uno no se lubrica bien, tanto, digamos, la pareja, digamos, el pene o la vagina de la chica trans, eso puede generar, digamos, obviamente mucho dolor, mucha molestia, se puede lastimar el tejido. Entonces es importante eso. O sea, por eso lo primero que hacemos es, una vez que sacamos el dilatador o el tutor, los 4 o 5 días,
les enseñamos a dilatarse con unos dilatadores progresivos vaginales. Esos dilatadores progresivos vaginales son como dilatadores que van de menor a mayor diámetro y en mayor largo. Entonces, la paciente va a aprender a colocárselo ella misma, más o menos completamos un mes, y luego, si el tejido está bien, está vital y demás, la dilatación va a ser su relación sexual. Y O sea, es muy entender que importante la colaboración de la paciente, es sí. fundamental. Mira, yo digo siempre, el éxito para que salga bien es un 50 y 50. El 50% es hasta que el día postoperatorio número 5 le saco el tutor, y de ahí en adelante depende de la paciente. Depende que se dilate bien, depende que no. Me ha pasado con una paciente que la hemos operado y a los 10 días tuvo relaciones sexuales. Y vino con el tejido prolapsado, obviamente, porque primero utilizó un dilatador, que el pene es mucho más grande que los dilatadores que uno le va dando, y eso le generó un prolapso. Obviamente, la angustia en la paciente, ¿por qué? Porque no siguió el paso a paso. Yo soy muy obsesivo con eso, vos me conocés muy bien. Soy muy obsesivo con Claro. los pasos quirúrgicos porque si no le da, digamos, importancia a la indicación médica, puede pasar eso. Y la verdad que pasó eso y fue una pena, pero bueno, después se corrigió, pero a lo que voy es, por más que una se ponga el dilatador más chico y diga, no, esto me queda muy chico en la cavidad, voy al otro, no, paso a paso, porque es importante, porque tiene una lógica de aprender a colocárselo, de aprender a sentirse, y así cada una semana o 15 días, depende, digamos, cómo esté todo, yo le voy diciendo, bueno, pasó un diámetro mayor. Y después de una cantidad de tiempo y una cantidad de tamaño, le digo, bueno, empezá a tener relaciones sexuales en forma reiterada, o sea, una o dos veces por semana, para que eso te sirva a vos de mantener la cavidad siempre permeable. Obviamente siempre eso va a tender a retraerse. Por eso es importante, digamos, la constante dilatación. Que si obviamente muchas chicas me dicen, bueno, esto quiero que sea algo muy especial, que obviamente es muy especial, lo quiero hacer con X persona, bueno, y lo espero, bueno, mientras que vos esperás esa X persona, tenés que seguir dilatándote, no esperar sin hacer nada, porque eso se va a cerrar, Claro. a diferencia de la vagina húmeda. No sé si lo mencionaste específicamente, pero ¿cuántos días después de la cirugía una persona puede o la paciente ya puede tener relaciones sexuales? ¿O cuántas semanas después? Mira, uno a los 30 días del posoperatorio evalúa la vagina cómo quedó. Si el tejido está totalmente cicatrizado, puede empezar muy suavemente a tener una penetración peniana, pero obviamente hay que evaluarlo. Yo en esto tampoco soy no me cambia nada el éxito si puede tener a los 30 o a los 50 o a los 60 No es días. matemático, digamos. Depende de No, cómo evalúes a la paciente, cómo está la paciente. yo siempre digo, la medicina se tiene que adaptar al paciente y no el paciente a la medicina. O sea, lo Claro, que a mí me puede hacer bien, a vos no, y capaz que al otro paciente sí. Entonces, cada paciente es un libro. Entonces, lo importante del médico es poder conocer al paciente y decir, bueno, para vos lo mejor es esto. Entonces, hay pacientes que como te digo, esta chica a los 10 días tuvo relaciones, se le prolapsó todo, pero después se le corrigió, le hicimos unas correcciones y anduvo bárbara. Y hay otras pacientes que tuvieron que esperar casi 2 meses y otras a los 40 días. Y todo depende de un montón de factores. La edad también, depende cómo se cuidó, depende cómo el tema de si tuvo no infecciones en el postoperatorio inmediato. Son muchas cosas que cada paciente necesita tener bien claro, y obviamente tanto yo como el equipo que formamos en el hospital o en el ámbito privado, tiene que estar muy claro para que ante la menor alarma, bueno, esto me ayuda a ir antes o después. exacto. Mencionaste alarmas. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en una neovagina o en una vaginoplastia? Mira, las más frecuentes son las infecciones del tejido, digamos, que uno utiliza para revestir la neovagina. Eso es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque obviamente ahí dejamos un tutor, es un lugar sucio, es difícil mantener una higiene. Yo estoy implementando unas higienes en forma diaria y eso está ayudando mucho mejor. Pero digamos, ese es el lugar más frecuente de infecciones, que son menores, que obviamente no alteran el postoperatorio y que obviamente los días que uno va
programa para que sea dilatado no cambia. Ahora después están las infecciones mayores o las complicaciones mayores, que son estas que ¿Por te decía. qué, discúlpame, por qué se da una infección? ¿Qué es una bacteria de piel? Es una mala higiene de la paciente? ¿Por qué se puede dar? Mirá, son varios factores. Obviamente todos nosotros tenemos flora bacteriana en la piel, ¿no? Todos. Hay personas que son más propensas, hay personas que son menos propensas, pero digamos es importante que depende cada paciente, depende también la resistencia en el lugar donde uno opera, ¿sí? No es lo mismo operar en el hospital que operar en el ámbito privado, en el Claro, ámbito, digamos, de prepaga, porque cada lugar tiene una flora. Lo ideal sería saber la flora de ese lugar y tratarlo con el antibiótico correspondiente a ese lugar. Pero, digamos, es multifactorial. claro, claro, claro. No hay un motivo exclusivo, digamos. No, Entonces, las complicaciones clásicas de una neovagina son las infecciones, y mencionaste algún otro ítem. después tenés la perforación del recto, que es Mm, la complicación que puede llevar a tener una colostomía, que es abocado el intestino a la pared de la panza. Obviamente la necrosis de todo lo que es el tejido de lo que es el neoclítoris y obviamente de la neovagina. Eso se necrosis, cierra nuevamente. Digamos, esos serían los tres grandes grupos. Obviamente la disección plena del pedículo es importante también saberlo para que eso no genere una alteración tanto vascular como nerviosa del neoclítoris. Y obviamente después está lo estético, ¿no? Si los labios mayores quedaron simétricos, asimétricos, más grandes, más chicos. Pero digamos, esos son complicaciones menores, estéticas, que siempre digo lo mismo. Eso en un segundo tiempo se pueden corregir, como cualquier claro. vaginoplastia de una chica cis. Pero digamos, lo más importante es la funcionalidad, que quede la neocavidad, que quede la sensación, que no haya ninguna lesión de recto. Y después lo demás, con el tiempo se va viendo. Siempre digo lo mismo, para ver un resultado final complaciente de 6 meses en adelante. O Claro, sea, claro, claro. para hacer algo, digamos, estético, ¿no? Exacto. Mirá, lo que mencionás me pasa a mí con las prótesis penianas cuando te debe pasar a vos también cuando la implantás. Que los pacientes te vienen con cuestiones quizás cosméticas, más ligadas a la cosmética, y se quieren operar o se quieren hacer esto, hacer lo otro. Y acá hay que ser cauteloso, ¿no? Después de la cirugía, digamos, hay que ser cauteloso porque entrar a un quirófano no es gratuito, infiere más riesgo volver a tocar una cirugía ya hecha, ¿no? Tal cual. Siempre, pero creo que ahí cuando uno ve como médico al paciente con ansiedad y a veces hay una alteración de su anatomía y él cree que es tal cosa y uno le explica que no, que o sea, lo normal es lo que a él le pasa y que la normal de la población es así. Por Claro, eso ahí la inteligencia de uno es poder interpretar qué es lo que quiere el paciente y a veces el paciente viene a escuchar lo que él quiere y uno como profesional tiene que decir, mira, yo eso no lo puedo realizar, buscate otro colega, porque a veces uno como médico también no puede, eh, como diría uno, complacer todos los caprichos, no, o sea, esto es un contrato entre paciente y médico. Entre claro. los dos es un equipo. Si uno está medio desconfiado, que no, yo quiero esto y usted, doctor, quiere otra cosa. O sea, no va a tener buen puerto eso. Claro. ¿Hay alguna edad en la que uno puede decir, bueno, esta chica puede hacer su neovagina sin ningún problema? Si viene alguien, un adolescente o una persona de 18 años, no sé, ¿vos tenés algún criterio de edad? Mira, si uno va en lo legal, en Argentina después del 2012, con la ley, todo paciente mayor de edad de 18 años puede someterse a esta cirugía con solo la firma del consentimiento. Ahora, obviamente, Menor de eso es muy... 18, No, a partir de los 18 años. a partir de los 18. Ahora bien, ¿qué pasa? O sea, uno tampoco puede atraer lo legal, significa que está todo correcto. Y una persona menor a 18, con una orden de un juez también. Ahora, hay que pensar lo siguiente.
un chico o chica trans a los 15 años todavía está en desarrollo. Claro. Desarrollo anatómico, ¿no? O sea, en contextura física, en formación de los genitales. Entonces, operar un chico tan chico de una genitoplastia es, la verdad que no es muy, por lo No es lo menos, ideal. no es recomendable porque la cavidad va a seguir creciendo, el falo, uno no puede hacer un falo para un chico trans adolescente porque cuando sea más grande va a quedar totalmente desproporcionado. O sea, hay cosas que tienen que ir de la mano, digamos, de lo lógico, ¿no? Yo personalmente, para que un paciente se pueda operar conmigo, tiene que tener ya todo desarrollado sus genitales en forma de secundarios, obviamente primarios también, ¿no? Pero secundarios para que, digamos, eso pueda ser, digamos, más exitoso. Y obviamente también la fecundación. Vos mencionabas tu equipo de trabajo en el Hospital Santoyani de Buenos Aires. Esto quiere decir que una paciente que decida hacerse una neovagina tiene que hacer consultas con un psicólogo, tiene que hacer consultas con otra especialidad. ¿Cómo es el camino, el recorrido hasta llegar a la cirugía? A ver, un tema muy importante, y la verdad que yo siempre lo explico. Cuando un paciente se quiere realizar un procedimiento de feminizante o masculinizante, obviamente la entrevista la tiene conmigo, con el médico que vaya derivado. Normalmente vienen conmigo o a veces también van con el doctor Manflán de cirugía plástica. Pero cuando vienen conmigo yo les explico lo siguiente. Mi idea es que el paciente sea atendido en forma integral por el equipo de salud del Hospital Santoyani. En el caso sea el hospital, ¿no? Si es en el ámbito Claro, privado, claro. la gran mayoría trabaja conmigo en el ámbito privado, pero también la idea es que los vea ellos. El psicólogo es un punto muy importante. En Argentina está despatologizada digamos, este tema de los pacientes. O sea, en otros lugares están patologizados, por ende tienen que tener un veredicto de médico psiquiatra, de médico forense, que autoricen el procedimiento y empieza la hormonización. Acá no es así. Acá el paciente mayor de 18 años que quiera operarse puede hacerlo firmando un consentimiento informado. Pero como te digo, una cosa es lo legal y otra cosa es lo lógico. O sea, yo no voy a operar un paciente solamente porque él quiere, sino hay que ver un contexto, tiene que ver el tema del psicólogo. Por ejemplo, yo te resumo rápidamente, en el hospital tenemos una lista de espera de 23 pacientes. Nosotros hace un tiempo nos adquirimos una mesa de quirófano y unas pinzas específicas para tener un quirófano trans, o sea que vamos a dedicarlo y utilizarlo 1 o 2 veces por semana para cirugías trans, ya sea feminización facial, prótesis de mama, toracoplastía, todo lo que sea masculinizante y feminizante a nivel genital. Ahora bien, eso, las chicas y los chicos trans que me vienen a ver están en otras listas o vienen de nuevo por algún recomendado y siempre son listas de 3, 4, 5 años. Eso genera una ansiedad. Entonces, el psicólogo ahí está bueno que esté, que, bueno, Andrea, ahí junto con Nadia, hablan con ellos, ven su contexto. Como te digo, la primera chica trans que operamos, ellas le ayudaron porque era una chica que había tenido sus inconvenientes, entonces le ayudaron a conseguir trabajo, le ayudaron a conseguir un hogar, están Qué muy a bueno tono con eso, eso. qué bueno. Es importantísimo, es importantísimo. La verdad que nosotros tener un equipo multidisciplinario a mí personalmente me pone muy contento porque el paciente, mi idea es del paciente es que vaya al hospital y que no esté deambulando por un hospital, por el otro. No, que el hospital sea su hogar en el sentido que le va a resolver todo, desde lo quirúrgico, desde lo médico a nivel hormonal y desde lo parte psíquica y social. O sea, porque es una Exacto. persona como vos y como yo que necesita, digamos, de la atención de la salud pública. En el caso de la Exacto. salud pública, en el caso del ámbito privado, también hay muchos pacientes chicos o chicas trans que no quieren esperar 3, 4 años. Bueno, se le puede implementar lo que es, si tiene una prepaga a través de su obra social, porque el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio, está obligado a las obras sociales a cubrir todo el tratamiento, tanto quirúrgico médico, o si no en el ámbito privado. Obviamente es mucho más rápido, pero los costos, digamos, son otros porque los tiene que solventar el paciente. Pero bueno, Exacto, o sea, son exacto. alternativas.
Me mencionabas el trabajo en el hospital. El hospital, se lo comentamos para los que no viven en Buenos Aires, queda en la misma ciudad autónoma de Buenos Aires. Por ese tema, ¿pueden ir pacientes de quizás de provincia de Buenos Aires o del interior del país a verte? Sí, sí, es más, una de las pacientes, me acuerdo, me llamaron de un lugar llamado Tajo, en Mar del Plata, que estaba en otro lugar, en lista de espera, y me dijeron que si se podía operar era de Bahía Blanca, y lo operamos y bueno, ella es de Bahía Blanca, tuvimos un contacto hasta que le di el alta, y después se fue para su ciudad Para y su bueno, ciudad. nos mantenemos a través de las fotos y bueno, de vez en cuando viene a Buenos Aires. Pero sí, yo he visto de varias provincias, se han contactado de otros países. Obviamente lo que es, yo siempre digo lo mismo, para atenderse en el hospital nuestro tenés que vivir en la Argentina. Claro, Tenés que hablar de algún lugar de Buenos Aires o de otras provincias o de Capital Federal. Eh, si no, una nacionalidad argentina. No, no es que vengo de Estados Unidos, me opero y me vuelvo. No, no. Eso no. claro. Claro, claro. ¿Y cómo haces el seguimiento para no sé, si viene un paciente, como bien decías el caso de la chica de Bahía Blanca, cómo haces el seguimiento postoperatorio, este, a la distancia, digamos? La paciente va una vez por mes a verte, se hablan así de esta manera, videoconferencia. Mira, eh, lo primero, obviamente, siempre le digo que se tiene que ubicar un lugar acá para estar por lo menos un mes. Claro, O sea, a la semana se va del hospital 10 días y después de ahí se va a su hogar que va a estar cerca del hospital y viene claro. una vez por semana, cuando yo veo que está todo bien, le digo, bueno, te podés ir, nos mantenemos con fotos, me mandan fotos por WhatsApp y yo veo la evolución y si vemos algo raro, se viene antes, si no, más o menos a los 2 meses y así, después una vez cada 6 meses y después una vez por año para ir viendo, o sea, mi idea es como médico es no perder el contacto y poder ir generándoles, digamos, todas las dudas que ellos y ellas tengan para que yo, digamos, se las pueda resolver. Pero, digamos, se puede hacer tranquilamente. En otros lugares, también, obviamente, uno cuando va y empieza, digamos, a tener lo que es la formación, me ha tocado ir a Gualeguaychú a operar una chica Ah, trans. contanos ese caso, porque eso fue un caso en el que vos operaste fuera de tu ámbito, digamos, fuiste a Entre Ríos, a Gualeguaychú. Sí, sí, fui a Gualeguaychú a operar, fue la primera trans que se operó en la ciudad y creo que en la provincia también, de Entre Ríos. Uno de mis compañeros, que es Hermácora, él vive en Gualeguaychú, y bueno, junto con Federico, operamos ahí y Fernando Iborra también que me acompañó, fuimos los cuatro y lo operamos ahí en Gualeguaychú, en la clínica San Camilo, y la chica Mariana, fue, digamos, la operamos, nos quedamos ahí, después el seguimiento lo hizo Federico con Marcos, bueno, y después obviamente a través de fotos y eso, bueno, la idea es que ahora cuando termine todo esto de la pandemia, poder venir ella. Y bueno, y después también me han llamado de otros países. Bueno, ahora con el tema de la pandemia no puedo, pero mi idea es ir. A mí me gusta lo que es la educación médica, la formación, poder ayudar a otro colega, como a mí me ayudaron. Y hago un paréntesis acá, quiero destacar la humildad y la buena predisposición del doctor Fidalgo y el doctor Busto que me recibieron, eh, digamos, en su hospital. Fuimos con el doctor Iborra, con Fernando, que es mi compañero que operamos. Fuimos a hablar con él, estuvimos viendo cirugías, él, digamos, en nuestro inicio nos dio una gran mano y la verdad que yo siempre lo destaco, uno como médico, como siempre Tiene que digo, ser agradecido. siempre los pies en la tierra y ser agradecido con la gente que a uno lo ayuda. Aclaremos que el doctor César Fidalgo, junto con el doctor Busto, son médicos del Hospital Español de La Plata y son los que más experiencia tienen en esta clase de cirugía en Argentina, ¿no? Por eso es bien válido lo que mencionás, digamos, su buena predisposición y su colaboración para entrenar a nuevas generaciones como vos. Eso es Sí, sí, sí. fundamental. O sea, a ver, la buena predisposición que ellos tuvieron
esto es a través también del doctor Pusinski, que es otro urólogo que me contactó con César Fidalgo. Y él, la verdad que con toda la mayor humildad me recibió. Es difícil, o sea, yo me gusta destacar esto porque uno dice, bueno, pero es normal, no, no es normal. Y él, la verdad que con la Claro. mayor humildad posible, como me trató como uno de él, eh, y me explicó todo, y lo primero que me dijo es, Matías, tenés que armar un grupo de trabajo. Bueno, y es lo primero que hice. Por eso el hospital lo primero que hicimos fue armar este comité, lo llamé yo de reasignación, y eso nos ayuda a nosotros a, digamos, a poder abarcar todas las problemáticas que un paciente, o sea, un chico trans o una chica trans, tengan y nosotros se lo podamos ayudar. La verdad que estamos teniendo muy buenos resultados, no solo en lo quirúrgico, sino también en lo asistencial. Exacto, exacto. Con respecto a una paciente que se haya quedado en otro lugar o en otro país y digamos que ya tiene esta la neovagina en otro lugar, ¿la podés atender? ¿Es válido? No, no hay ningún problema. Bueno, mira, con este tema yo he ya atendido varios pacientes que han tenido alguna complicación con otros colegas. Me ha pasado con un chico trans que ha tenido un falo aberrante, le cicatrizó, bueno, y le hicimos nuevamente la formación del falo. Después hay muchas chicas que, bueno, que de a poco vienen por la vergüenza o por el pudor, pero con que se les cerró la vagina, la neovagina. Yo la verdad, yo siempre le digo lo mismo, o sea, mi idea es ayudar a los pacientes, que cuando ellos se acerquen, obviamente evaluarlo y ver, porque a veces capaz que no se puede corregir, Claro, o el riesgo de corrección es más grave que no hacerle nada, pero bueno, yo siempre les explico el riesgo, los pros y los contras. Yo siempre digo, el paciente que me quiere ver a mí, yo hago una entrevista más o menos de media hora, le explico todo, se lo explico muy forma clara, le digo, bueno, si no entendés algo, anotátelo en un papel y me lo preguntás la próxima vez. Pero es importante eso, y obviamente que yo atiendo chicas y chicos trans que vienen, digamos, de otros centros, incluso del exterior me han llamado, con que han tenido alguna complicación, y bueno, y la idea es ayudarlos, los he ayudado y están muy, muy contentos. Pero sí, sí, no, no. exacto. O sea, además, como bueno, yo hago reconstructiva y todo demás, a mí me gusta poder corregir y poder ayudar al paciente para que tenga su mejor resultado posible. Exacto. Una pregunta que a lo mejor no, no te la hice antes, pero me parece que vale la pena hacerlo. ¿Qué pasa con la paciente que a lo mejor vive en un ámbito socioeconómico muy bajo? ¿Hola? Hola, Mati, ahí estás. ¿Me escuchás? Sí, ahí está. ¿Qué pasa Sí, sí, sí. con aquella paciente que vive en un ámbito socioeconómico muy bajo y que no tiene los medios tanto para higienizarse como para bueno, cuidarse postoperatorio? ¿Qué cuidado le das o qué recomendación le das a esa paciente? Porque me imagino que a veces el ámbito socioeconómico desemboca o puede reproducir un buen resultado o no. Bueno, es un punto interesante. Normalmente las chicas trans que nos vienen a ver, su contexto no es el más favorable. O sea, son chicas que de muy chicas se fueron de su casa, que su trabajo es un trabajo no, digamos, sería un trabajo negro, es un trabajo que no, muchas tienen trabajos en lo que es la parte sexual. La verdad que son trabajos muy, muy, a veces muy, muy, muy pocos gratos. Y el contexto familiar también. Entonces, por eso ahí está Nadia y Andrea, que es la que trabajan en eso, en las falencias. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando yo las opero de lo que sería de las chicas trans, lo que necesitan son estos dilatadores, porque nosotros no se los podemos proveer a todos. Entonces, lo tienen que Claro, comprar. Entonces, si no puede porque no tiene el dinero, tratamos de darle unos que tenemos nosotros, después nos los devuelven, o hablamos con alguna, por ejemplo, con diversidad de gobierno de la ciudad, o algún grupo, digamos,
de asociación trans que los pueda comprar entre ellos. Digamos, tratar de buscar la vuelta para que el día de la cirugía, porque yo tampoco puedo operar a alguien si faltan las cosas, pero no implica que si no están, porque ella no las puede comprar, no se va a operar. No, hay que buscarle la vuelta para que todo lo podamos tener para el momento. Distinto es Exacto. en los chicos trans. En los chicos trans, la primera cirugía no hay ningún problema. El tema es cuando vienen las prótesis, porque son elementos, digamos, caros, que obviamente en el ámbito público yo la verdad que a través del doctor, digamos, el director del hospital y el director de hospitales del gobierno de la ciudad, la idea es poder, digamos, complementar y todo esto. Como te digo, compraron un montón de insumos que necesitábamos para hacer un quirófano trans. Ahora bien, las prótesis y eso son cosas muy caras. Si tiene obra social, la obra social es la que lo debe digamos, proveer. Si no, es bastante complejo, hay que hacer todas unas notas, bueno, para tener la prótesis a través de amparos y demás. Pero bueno, es un punto, digamos, que ahí es donde más trabaja la parte social y psicológica para que tengamos todo. Obviamente yo de la parte médica. Exacto. Pero bueno, eso es importante tener todo. Exacto. Bueno, Mati, hicimos un recorrido con respecto a tu trabajo, a tu trabajo primeramente en equipo en el Santoyani, a cómo está tu experiencia con respecto a las neovaginas y también hablamos un poco con respecto a la saloplastía, qué es lo que puede esperar una paciente en el posoperatorio, cómo debe cuidarse. Y bueno, para finalizar, la pregunta es, ¿cómo contactarte? ¿Cómo llegar al doctor Caradonti para que lo atienda? Bueno, obviamente los medios de comunicación yo tengo, bueno, mi mail, que es matiascaradonti@gmail.com y mi Instagram, que es un Instagram profesional, donde es matías.caradonti. Bueno, eso sería la dirección del Instagram. Y Repetilo, bueno, ahí repetilo el Instagram, repetí el Instagram y es el mail. arroba matías.caradonti para el Instagram y para lo Ujú. que es Gmail es matíascaradonti@gmail.com. Ahí vamos, me mandan un mail, vemos la situación. O sea, en el hospital actualmente no estoy viendo por el tema de la pandemia. No se están atendiendo pacientes de una índole, salvo que sean oncológicos o, digamos, de COVID. En nuestro caso es urología y hacemos la parte oncológica. Entonces, cuando es así, digamos, pueden venir a verme a mi consultorio privado, generamos una primera entrevista y bueno, lo vamos ganando tiempo para darnos un montón de cosas si la paciente o el paciente necesita ir sabiendo de antemano. Pero es importante generar una primera entrevista. La primera entrevista es fundamental, para mí es lo más importante, porque ahí le voy a generar todas las dudas al paciente y el paciente me va a generar todas las dudas que él tiene o ella tiene, y entre los dos, digamos, podemos generar el comienzo del equipo, que es lo que yo siempre digo, vamos a hacer un equipo de trabajo. Exacto. Bueno, Mati, muchas gracias por tu tiempo, por tu claridad para bueno, exponer tu experiencia y bueno, ojalá que este camino que recién comienza de las cirugías de reasignación de sexo en la Argentina, que volvemos a aclararlo, lo hacen muy pocos médicos por ahora, porque está el doctor Hidalgo, está el doctor Fabio Minicki, está el doctor Matías Caradonti, son muy pocos casos, el doctor Lesta en Córdoba, son muy pocos los médicos que por ahora iniciaron este camino, pero la idea con esta clase de actividades es que, bueno, los pacientes sepan que ya hay personas que se encargan de esto en la Argentina y que pueden sentirse confiados y seguros de esto. Así que muchas gracias, Mati, por tu tiempo. No, de nada, gracias a usted por digamos, poder hablar esto, darnos a conocer, contar, digamos, un poco nuestra experiencia y bueno, y animarse a preguntar y bueno, no cuesta nada, digamos, empezar. Dale, un abrazo grande. Chao, Marce, cuídense. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ojalá que les haya servido. Y bueno, tanto el doctor Caradonti como la empresa HR Argentina y Zephyr Implants, que es el fabricante, estamos a disposición.
Muchas gracias a todos.